A ver, ¿qué nos puede enseñar un texto tan antiguo sobre liderazgo y sobre todo sobre cómo actuar de manera efectiva hoy? Bueno, pues hoy vamos a desmenuzar uno de los textos más conocidos. Pero ojo, no lo haremos como si fuera un sermón, para nada. Lo vamos a ver más bien como una clase maestra de comunicación. Y vamos a descubrir cómo la metáfora del buen pastor, en realidad, construye un modelo para la acción súper poderoso. Y todo arranca con esta declaración tan famosa, Jehová es mi pastor. Son poquitas palabras, pero fíjense cómo establecen de inmediato una relación y una figura central, el pastor. Es como un ancla, un símbolo universal que todos entendemos, ¿no? El cuidado, la guía, y esto prepara el terreno para todo lo que viene después. Pero lo interesante es que el texto no se queda ahí, en esa idea de consuelo, no. Rápidamente da un giro y nos lanza una pregunta, que es casi un desafío. ¿Qué significa realmente ser el buen pastor? Y con esto, el pasaje se convierte en una exploración, en una búsqueda activa, no solo en una afirmación que uno acepta y ya. Y aquí, justo aquí, está el porqué de todo, la motivación. Al ver a las multitudes como ovejas que no tienen pastor, la emoción que detona todo es la compasión. Y no es lástima, ¿eh? Es un impulso que te mueve a actuar. Este es el problema de fondo que el modelo del buen pastor busca resolver, el desamparo. Ok, y es aquí donde el texto pasa de la emoción a la estrategia. Porque la respuesta a ese desamparo no es un acto impulsivo y ya. Es un modelo, un marco de acción de 3 pasos, que está diseñado para poder repetirse. A ver, vamos a desglosarlo. La estructura, en el fondo, es muy intuitiva. Son 3 pasos. Ver, orar y obrar. Primero ver. Y no se trata nada más de mirar por encima, ¿eh? Se trata de percibir con total claridad la necesidad y también el potencial. Luego, orar. Este es el paso de la reflexión, de conectar eso que se observó con un propósito más grande, justo antes de lanzarse a la acción. Y finalmente, obrar, que ya es la ejecución, es el trabajo que hace que esa visión y esa intención se vuelvan algo real, algo tangible. La secuencia es súper lógica: percepción, propósito y acción. Bueno, vamos a meternos de lleno en el primer paso, los ojos del pastor, la visión. El texto deja clarísimo que ninguna acción que valga la pena puede empezar si no se tiene una percepción correcta de la realidad. O sea, todo, absolutamente todo, arranca con lo que el pastor ve. Y lo que vio fue doble. Por un lado, vio la condición de la gente, o sea, la necesidad, el problema, pero al mismo tiempo vio el estado de la mies, de la cosecha, que viene a representar el potencial, la oportunidad. Una visión efectiva, según este modelo, no solo se queda en el problema, sino que también es capaz de ver la posibilidad de una solución. Y aquí el texto hace algo que es brillantísimo. Crea como un espejo. Primero nos describe lo que vio el pastor, la cosecha, la falta de trabajadores, y al instante le lanza la pregunta a quien lee. Oye, ¿uno es capaz de ver esas mismas posibilidades y esas mismas necesidades? Y así, de repente, una simple observación se convierte en un reto personal. Muy bien. Una vez que ya se vio el problema y también el potencial, ¿qué sigue? Uno pensaría que la acción inmediata, ¿no? Pero el modelo propone algo distinto. El segundo paso es la oración del pastor. Y esto nos lleva a una pregunta clave, una que el mismo texto parece que se adelanta a contestar. A ver, si el problema ya está a la vista, si la necesidad es tan evidente, ¿por qué hacer una pausa para orar? ¿No tendría más sentido pasar directo a la acción? La respuesta que nos da el texto es súper específica. La oración no es un ruego general, vago, no. Es una petición que está directamente conectada con lo que se vio. Se vio una gran cosecha y pocos trabajadores. Entonces, ¿cuál es la oración? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Es una solicitud de recursos para una necesidad muy concreta. Si lo analizamos un poco más, nos damos cuenta de que esta oración tiene varias capas. Primero, es un acto de reconocimiento, se identifica quién es el dueño de la mies, o sea, una autoridad superior. Segundo, es una petición específica de ayuda, se piden más obreros. Y tercero, de una forma un poco más implícita, es como una declaración de disponibilidad personal, casi un «¿estoy dispuesto a ser yo uno de esos obreros que se necesitan?». Y con esto llegamos al clímax del modelo. Después de haber visto y de haber orado, el marco culmina en el paso final, las obras, la acción. Es aquí donde la percepción y la intención por fin se materializan en un trabajo concreto. El modelo nos detalla 3 tipos de acción. Primero, enseñar y predicar, que es, comunicar el mensaje activamente. Segundo, preparar la mies sembrando la semilla, o sea, hacer todo el trabajo de base que se necesita para que algo crezca. Y por último, y esto es importantísimo, enviar obreros. No se trata solo de trabajar uno mismo, sino de movilizar y delegar, de multiplicar el esfuerzo.
Y este es el punto que amarra todo el modelo. La acción es indispensable. O sea, tener una visión clara es fundamental y la oración alinea el propósito, sí. Pero sin el trabajo concreto, la cosecha simplemente no se recoge y las ovejas no son cuidadas. La acción es lo que hace que todo el modelo realmente funcione. Y para terminar, el texto hace algo genial. Convierte este modelo que nos ha estado describiendo en un reto de 3 partes, en una invitación final y muy directa. Y aquí se resume todo el argumento en 3 verbos, 3 imperativos muy potentes. Mire, ore, vaya. Y claro, cada uno corresponde a un paso del modelo. Es como si el texto nos invitara a hacer una comparación directa. A ver, ¿cómo se compara la propia visión, la propia oración y las propias obras con el ejemplo que puso el pastor? Y para darle el máximo peso a este llamado a la acción, el texto sube la apuesta. Le recuerda a quien lee el sacrificio máximo del buen pastor. Y así enmarca la invitación a actuar no como una simple sugerencia, sino más bien como una respuesta a ese acto definitivo de entrega. Y este análisis no termina con una afirmación, sino con una pregunta. Una pregunta muy penetrante dirigida a quien está del otro lado. ¿Será en vano ese sacrificio? Es una conclusión diseñada para eso, para provocar una reflexión profunda sobre la responsabilidad personal y sobre el propósito que al final inspira la acción.